Bienvenido una vez más a este podcast Normalicemos hablar de emociones. Y hoy en particular estoy contento y emocionado porque nuestro invitado, antes que cualquier otra cosa, es un amigo que me ha apoyado mucho y hemos hecho muchas cosas y las que seguiremos haciendo para seguir creciendo. Beto Rosales. ¿Cómo estás, Beto? Muy emocionado, Rodo. Muchas gracias por haberme invitado. Ahora sí que a tu espacio. Tengo siguiendo los podcasts desde que comenzaron hace un par de meses y honestamente me emociona mucho la manera en la que profundizas los temas con el invitado. Entonces, pues agradecido por estar aquí. Gracias por la invitación. Mira, hay mucho que hablar contigo porque te conozco y sé parte de tu historia y sé de tu apertura para compartir esa historia y también el que al compartirla puedes apoyar a muchas personas. Un tema que a mí me apasiona es el tema de la infancia y de las heridas de infancia. Y yo he sabido por ti que en algunos episodios de tu infancia viviste cosas fuertes. Un evento que te venga en este momento a tu mente de la infancia que marcó tu vida y que yo sé que tú te estás encargando de resignificar. Algo que te venga a la mente, si puedas decir un evento difícil en mi infancia, fue este. Sí, mira, bueno, antes de responder la pregunta, el motivo por el cual comencé a platicar, a abrirme un poco más con el tema de mi infancia fue porque entendí que cuando uno habla, cuando uno cuenta las heridas, el pasado, uno logra resignificarlo, uno logra cambiarlo y de ahí viene el por qué invito siempre a toda la gente a que escribe, háblalo, compártelo con tus seres queridos, con un terapeuta, porque a partir de ahí empieza un punto de partida. Y en resumidas cuentas, no voy a alargarme mucho en mi pasado. Lo que sí es que crecí sin papás, crecí sin padres, desde muy chiquito, derivado al estilo de vida que mamá y papá pues nos tenían. Fue que el DIF, la policía, nos levantaron, nos mandaron a casas hogares y ahí estuve gran parte de mi infancia hasta que en algún momento decidí pues tomar como riendas de mi vida a 13 años y empecé a vagar en la calle con mis camaradas, con gente de mis mismas edades que estaban en las mismas circunstancias que yo, que estaban sin papás, que estaban con libertinaje completo, unos que ya estaban en drogas, que ya estaban haciendo cosas delictivas por conseguirlas. Yo todavía me mantenía como que en esa línea y yo recuerdo que hasta la fecha, si hay algo que me marcó, es que hubo un momento en el 2008 donde yo vivía en la zona norte. Entonces ahí fue donde comencé a resentir realmente lo que significa para un niño pues no tener a dónde llegar. El tener que tener una mente muy ansiosa, tener que tener muchos pensamientos en un solo segundo por instinto de supervivencia. No sé, me llegaron a ofrecer droga, pero mi cabeza era, si tú pruebas esto, tú no sales de aquí. En algún momento me llegaron a invitar a pelearme con otro chico y mi cabeza era, si tú te peleas con este niño y te pegan tu madre, ¿quién viene por ti? En alguna otra ocasión recuerdo que inclusive me llegaron a ofrecer propuestas de dinero por cambios, por favores, ¿no? Para no profundizar mucho y mi cabeza era, si tú entras, si tú agarras, si tú aceptas esto, tu vida se echó a perder. Ese era mi pensamiento, ¿no? Y yo hoy por hoy agradezco mucho a ese niño que tenía muy desarrollado esta parte de supervivencia, que es lo que, se hizo muy ansioso, se hizo muy, la incertidumbre, hasta hace un par de meses logré aceptar que tenía esta tendencia hacia lo negativo, esta tendencia a odiar lo que no entiendo, lo que está sucediendo, que yo no logro saber, pero eso es gracias a que de niño tuve que desarrollarlo. Entonces, hoy por hoy, y justamente en un entrenamiento que llevamos a cabo a inicios del año de resignificar tu historia, el ir con ese niño y el poderle decir, aguanta un poco más, o sea, no es el final, un día vas a escribir un libro, un día vas a impactar a otras personas, un día vas a tener la apertura de ayudar a otras personas, como que decirle eso fue para mí
como que el momento. Entonces, hoy por hoy recuerdo a ese niño de 13 años en la zona norte y para mí creo que para mí es el logro más grande que hasta la fecha recuerdo. Wow, qué gran forma de compartirlo y cómo puede esto apoyar a muchas personas, porque yo cuando facilito algún entrenamiento siempre comparto que todos tenemos una historia, algunos más complicadas que otra, pero hay quien, creo yo, se sabotea, porque creo que es sabotaje, quien se compara con otras personas y dice, no, pues como tu historia fue más difícil que la mía, yo no tengo mucho que sanar. Todos requerimos sanar, todos. Entonces, qué bendición de que ese niño que fuiste, que no tenía por qué preocuparse de sobrevivir, que tendría que estar en teoría ocupado por jugar, por estudiar, que fuiste bendecido por tener ese criterio de saber que si dabas ese paso, pues ya no iba a haber retorno. Así es. Y qué padre escucharte que estás resignificando tu historia y que estás desaprendiendo cosas que no tenías que haber aprendido, pero que en el momento fueron necesarias. ¿Cómo asumes que esa historia te llevó a tener logros importantes como estudiar una carrera? Y luego hablaremos de cómo tu carrera fue tomando otro rumbo o dejaste ese rumbo para escribir. Pero ¿cómo crees que lo viste como impulso? ¿Cómo sirvió de impulso tu historia para seguir avanzando en tu vida? Yo creo que a raíz de mi infancia desarrollé una necesidad por la atención y creo que todo el mundo la tiene en alguna medida más o menos, pero yo siempre busqué la forma de que la gente me volteara a ver. Y afortunadamente no fue a través de las malas decisiones, de que si me hice drogadicto, de que era muy peleonero, no. Realmente mi manera de encontrar la atención fue buscando logros. Conseguir logros, ya decías una carrera, cuando estaba inclusive en la carrera o en la preparatoria, era mucho de organizar las pedas, las fiestas, porque era la manera en la que yo hacía que la gente me volteara a ver. Entonces, yo siento que como por esta herida del abandono, por esta herida, fue como que yo desarrollé una necesidad de encontrar atención. Afortunadamente la canalicé de una manera que me fue dejando frutos a lo largo de los años, pero creo que empieza de ahí. Me encantaría decirte, no, es que me visualizaba con esta, realmente no, realmente actuaba de manera inconsciente, buscando esta atención que por fortuna era hacia el lado positivo, era terminando una carrera, era consiguiendo pequeños logros, era organizando una fiesta, era de estas maneras fue como yo creo que así se manifestaba. Una parte fundamental para poder sanar y resignificar nuestra historia es precisamente lo que comentabas hace rato, ponerle palabras, ya sea verbalmente o por escrito, ir a terapia. Es fundamental que hablemos de lo que nos duele, de lo que nos lastima, de lo que nos afecta. La palabra es el pensamiento hablado. Claro. ¿Cómo fue que lograste girar esas conversaciones internas para dejar una carrera exitosa en algo para lo cual te preparaste, pero en un momento tú requeriste atravesar el miedo, hablando de emociones, el miedo, para dejar lo que ya conocías y emprender un camino de escribir el libro y aparte estar escribiendo otro libro y apoyando a otras personas a que lo hagan? ¿Cómo surgió eso? Sí, mira, cuando terminé la carrera, mi pensamiento continuaba, era muy básico, ¿sabes qué? Quiero ejercer la carrera porque creo que al ingeniero le pagan muy bien, porque creo que con esto puedo salir un poquito de esta situación donde ya me encontraba en carencia, donde inclusive hasta este punto seguía viendo el menú. Ese es mi ejemplo que siempre utilizo. O sea, iba a un lugar y checaba cuánto costaban las cosas y como para cuánto me alcanzaba. Ya estaba cansado de eso, entonces dije, ¿sabes qué? Ya necesito terminar la carrera. Afortunadamente, en el muy poco tiempo que egresé fue cuando me dieron una promoción ahí en el trabajo, pero en ese inter de 6 meses está la etapa de practicante. Entonces te vuelves a topar con pared porque sigues batallando, porque no se está dando lo que tanto habías pensado que se iba a dar.
Y fue donde empecé a buscar alguna opción. Dije, ¿qué más puedo hacer para que genere? Entonces, primero empecé con un proyecto de marketing. Estuve un par de meses. De hecho, duró un año, perdón. Y cae la pandemia. Entonces fue cuando dije, ok, ya pues nadie va a querer marketing porque pues no hay negocios. Y me hice la pregunta de qué puedo vender para que pueda yo demostrar que la teoría que tenía del conocimiento de marketing pues funcionaba. Y fue donde evalué opciones de productos y caí con los libros. Entonces dije, yo creo que un libro no caduca, yo creo que un libro es atemporal. Entonces dije, creo que por aquí puede empezar, es barato como inversión. Y empezar a comprar libros y a revenderlos, comprar amigos cercanos, a gente cercana. Y eso me llevó a que en pandemia la demanda de los libros era muy grande. Mi proyecto fue creciendo bastante bien. A la par seguía trabajando. Entonces caí en cuenta de que si quería continuar posicionándome localmente, tenía que ir con la comunidad local de escritores. Fue donde empecé a buscar, a tocar puertas. Conocí a Luis Jiménez, fue el primer autor local que conocí, Diana Heredia, Ivette Landeros, y empecé a conocer a estas personas que eran autores en este momento. Me empezaron a invitar a sus presentaciones, ellos me daban sus libros para yo incluirlos en mi catálogo, y de esta manera mi lógica era, si yo tengo sus libros, su comunidad va a voltear a verme. Entonces, de una manera como para crecer más rápido en redes. Comienzo a ir a sus presentaciones y entonces digo, entendí algo que hasta la fecha me encanta decir, que el que entre escritores anda a escribir se pone. Entonces dije, o sea, yo ya tengo rato viéndolos, ya tengo rato escuchándolos, sus procesos, sus retos. Quiero mi libro, quiero mi libro. Entonces, si bien empezó como una meta bastante, no sé si decirlo ególatra o bastante de que quería que me voltearan a ver, volvemos al tema de la herida. Ok, conectado con claro, esa carencia. Quiero que me volteen a ver como autor ahora porque yo estoy aquí. Empecé a escribir. Lo que no sabía era que cuando uno empieza a escribir, uno empieza a sanar, diría Lacan, la palabra no mata la cosa. Tuve que hacer ejercicios, traer al consciente mi historia de vida, porque resulta que tenía ganas de escribir una novela donde uno de los personajes contara yo mis vivencias, porque sí las consideraba bastante interesantes, aunado a otras historias. Entonces lo que tuve que hacer fue estos ejercicios que te ponen en terapia de pon una imagen tuya, recuerda quién eras cuando eras niño, recuerda dónde estabas, qué pensabas, qué sentías. Conseguí varias fotos de mi infancia, donde estaban las casas hogares, donde estaba en diferentes lugares, y comencé yo a recordar no solamente cómo me veía, sino el niño solo que estaba, que a lo mejor competía con 50 niños más, porque todos los niños en esos lugares pelean por un minuto de atención. Entonces comenzaba a traer todo eso. Y fue donde encontré la belleza de la literatura, la belleza de la escritura. Una vez que terminó el libro, decidí que quería vivir el sueño de dedicarme 100% a ello. Entendí que uno como trabajador tiene 40 años para vivir, para trabajar, porque el seguro y porque el sistema así te lo indica, pero hay menos oportunidades para vivir un sueño. Entonces dije, este es el momento. Tenía un plan, obviamente, tenía un plan de 5 años donde había estado trabajando un proyecto, donde también tuve una fase en la que me dediqué a explorar diferentes temas. Hice stand-up, hice poesía, me metí a hacer videos de marketing para el INHUB. Hice muchas cosas como explorando, diría Sócrates, una vida sin explorar no merece ser vivida. Entonces encontré esto y decidí que valía la pena no solamente vivir, hasta así, me encanta decir hasta morir por ello, porque me dio un sentido de vida, y fue por ello que solté todo en enero del año pasado. Decidí renunciar al trabajo. Me encanta decir, di un paso al vacío de la incertidumbre, porque en el pasado siempre había batallado mucho con el sentimiento de la incertidumbre. Era algo que me atormentaba, el no saber qué va a suceder. Pero el dar este paso el año pasado para mí fue como de los actos más valientes que he hecho, porque fue renunciar por lo que toda mi vida había buscado,
porque encontré por fin algo que me da un sentido de vida. Entonces, ¿tú consideras que este paso que diste al vacío se conecta directamente con necesidades de infancia no resueltas? Fíjate que no lo había pensado, pero no creo. Yo creo que esto ya va más enfocado a lo que encontré en mi vida que me dio un sentido. Ya en el adulto. Ya en el adulto. Yo siento que no va con la necesidad de buscar resignificar una historia. No fue con eso. Fue más que nada, o a lo que me gusta, como lo veo, fue enfocado a que encontré algo por lo cual me veo toda la vida haciendo. Porque entendí que cuando uno sigue su corazón nunca se equivoca. Entonces yo sabía que al dar este paso, cual sea el resultado, no me iba a equivocar porque estoy haciendo lo que me apasiona, lo que encontré. Por eso es que hoy por hoy me encanta a mí a la gente decirle, paso número 1 es explora, busca, experimenta. Y ya que encuentres algo que te haga sentido en todo tu ser, lucha por ello cada día, porque entonces cualquier decisión que tomes va a valer la pena. Entonces, sí, por ahí va. Sí, coincido contigo, pues me conecto contigo porque para quienes no sabían, yo fui dentista muchos años y también tomé una decisión de este tipo. Y me queda claro esto que dices, que la búsqueda del propósito de vida pues nos da vida, precisamente, claro, ¿no? Y a disfrutar ese camino. Volviendo a tu infancia, fíjate que es más común de lo que pareciera. Yo en los entrenamientos o en los cursos o talleres que facilito, escucho más de lo que yo me hubiera imaginado, historias en donde niños viven en un orfanatorio, por ejemplo. Sí, sí. ¿Cómo es la vida de un niño en un orfanatorio? ¿Qué nos pudieras compartir que pudiera apoyar a quienes no tienen que pasar por una situación así, a los más jovencitos que nos escuchen, sí, para que valoren lo que sí tienen? Mira, al menos en mi experiencia, era un lugar en Ensenada llamado Rancho Milagro, un gran lugar allá por La Libre. Era un lugar cristiano donde su enfoque era inculcarnos esta doctrina cristiana. Por el lugar o por la manera en la que nos trataban, yo recuerdo que no era un mal lugar. Lo que sí recuerdo es que, como todos lugares, hay consecuencias si te portas mal. Yo siempre estaba en consecuencias, siempre tenía esta conducta rebelde. Volvemos al tema de esta necesidad de encontrar la atención. Al precio que sea, ¿verdad? Buscando mecanismos. Claro, claro. Yo recuerdo que tenía una rutina muy, te despiertas temprano, haces tu cama, te bañas, te preparas para la escuela, Ahí es donde sí creo que estaba más complicado, porque siempre sentía yo como que esta penita de que los niños de ahí del salón de clases, pues, no tiene papás. Entonces, esa burla, de alguna manera, pues te cala. Entonces, yo como lo empecé a gestionar, fue que yo atacaba primero en comentarios agresivos antes de que alguien me dijera. Entonces, de alguna manera desarrollé como esta manera de también yo ser un poco más anticiparme a los comentarios, anticiparme a las ofensas. Desafortunadamente, cuando fui creciendo, me fui quedando con eso y entendí en algún momento que a mis amistades, de repente, bajo el argumento de decir es que así soy yo, daba comentarios ofensivos. Entonces, ¿has podido, perdón que te interrumpa? No te preocupes. En tu parte adulta, generalmente cuando no vamos profundo a sanar, quedan vestigios de esas maneras de ser que utilizamos para defendernos. Claro. Si notas cómo como adulto has evolucionado y al ir sanando ya no reaccionas ante gente que quizás ni siquiera la debe ni la teme, ¿verdad? Porque a veces ¿sí? pagan platos rotos. Totalmente. Personas porque no resolvemos ciertas cosas de la infancia. No, sí, y como diría nuestro querido Carl Jung, ¿no? Nadie se ilumina imaginando luces, sino haciendo consciente de la oscuridad. Entonces, siempre hablo de muchas frases, me gusta hablar con frases. A mí me gusta también hablar de frases. Entonces, cuando justamente en un entrenamiento de inteligencia emocional entendí que gran parte o rasgos de lo que yo decía, mi personalidad, eran rasgos de una herida o eran esto que había quedado del pasado.
Entonces ya no dejé, tu esencia, ya dejé de, sino exacto, el dolor que en el camino sí, fuiste acumulando. ya dejé de justificar mi manera ansiosa de ser, mi manera cruel de hablar, mi manera migajera de buscar afecto. Ya entendí de dónde venía cada una y ya hoy por hoy ya no lo considero parte de mi personalidad. Ya hoy lo considero como parte de una herida que sigue en proceso de sanación. Entonces me encanta eso, pues me encanta ya poderlo, no adjudicarlo como un así soy, sino, sí, no, y sino verlo como fue una herramienta, fue un caparazón que tuve que desarrollar en una etapa de mi vida. Pero ya no lo necesito. Pero ya no lo necesito. Y creo que, y en mi libro, Entre Café y Tragedias, tengo una frase que me encanta mucho, que ahí puse, que es, uno tiene que entender que ya no está en peligro. Entonces, hasta que no entienda eso, creo que no podremos bajar la guardia, no podremos gestionar de una mejor manera estos comportamientos. Qué bonito y qué privilegio escuchar a un joven adulto que resignifica su historia y que no la utiliza como pretexto para no tener bienestar ni para ser feliz. Porque ningún ser humano, ni niño, ni adulto, ni adolescente, nadie tendría por qué estar a la defensiva sobreviviendo, porque la sobrevivencia tiene que ver con ese instinto de huir, de pelear, de escondernos, pero la vida no es para eso. Sin embargo, si tú también tuviste una historia complicada, dolorosa, pues aquí Beto nos está dando un gran regalo al hacernos ver que sí se puede resignificar. Incluso algo que llamamos en psicología reparentar, convertirnos en el papá y en la mamá que el niño que fuimos necesitó, y veo que tú estás haciendo esa labor. Y ya para ir cerrando, algún evento, de todos los eventos que has vivido, no necesariamente en la infancia, en cualquier parte de tu vida, que te haya marcado y que tú tengas claridad que fue un impulso, una gasolina para que ahorita estés cumpliendo tu sueño y, ojo, apoyando a otros a que cumplan su sueño, porque Beto apoya a escritores que no solo dicen que quieren escribir un libro, que materialicen ese sueño. Sí, yo creo que para mí un momento crucial fue en diciembre del 2022, fue cuando falleció mi mamá. Cuando falleció mi mamá, yo no le lloré. Pero también gracias al periodo que había estado leyendo libros, gracias a esos 2-3 años que ya tenía leyendo, me aferré a la idea de que no estaba bien sentirme teóricamente bien. Entonces... Que algo raro había ahí. Algo tiene que suceder porque estoy neutral. Claro que hay una explicación racional que te diría, si no la viste 10 años de tu infancia, obviamente no te va a doler. Pero aún así sentía la necesidad de saber por qué. Recuerdo que ahí fue donde tuve mi primer acercamiento con la escritura. Le hice una carta o 5 cartas a mi mamá por las fases del duelo, según pues, como se menciona. Y en cada una de ellas trataba como de escribir bajo ese tono. No sé, pues no recuerdo bien cuáles son las cinco fases. Sí, la negación. Son 5 fases que requerimos vivir en cualquier duelo para que lo podamos superar. Entonces, en cada una de ellas, pues yo iba utilizando ese tono, ya sea reclamándole o ya buscando al final la resignación. Pero y entonces ahí fue donde decidí que quería honrar su memoria, buscando ser una mejor persona, buscando ya no solamente no dañar al prójimo, sino apoyarlo. Y yo creo que para mí ese fue el momento más crucial. Fue el momento. Okay. Pues gracias por estar aquí, lo valoro muchísimo. Y Beto Rosales, búscalo en sus redes, ahorita tú las compartes. Es un ejemplo clarísimo de que no es importante, como dice la psicología, la terapia cognitivo-conductual, no es importante lo que pasó, sino lo que el día de hoy él tiene para decir de lo que pasó. Uh-huh. Porque de lo que él tiene para decir hoy, de lo que tú tienes para decir hoy, de cómo te cuentes esa historia, dependen tus conductas y tus estados emocionales. Así que qué inteligente y qué sabio que resignifiques tu historia para que tu pasado no afecte negativamente tu presente. ¿Con qué quieres terminar y a qué los quieres invitar?
Ok, quiero terminar con agradecerte, primeramente, Rodo, por el espacio. Aprecio mucho el que me hayas considerado para estar en tu podcast. Aunado a ello, me gustaría invitar a la gente a que, número uno, en mis redes sociales, Beto.Rosales Escribe, Café Real Libros y Detalles, hago muchos eventos, tanto literarios como culturales. Tengo un club de lectura llamado Lectores del Norte, una serie de pláticas llamadas Text Talks, y trato siempre de buscar crear comunidad, de hacer equipo, impulsar a los que vienen abajo, también agarrarme a los que van arriba de mí, porque creo que solos llegamos rápido y juntos llegamos lejos. Entonces, yo creo que con eso terminaría. Pues gracias. Pues muchas gracias por seguirnos. Si no lo has hecho, síguenos, por favor. Y nos vemos muy pronto en el próximo episodio de Normalicemos hablar de emociones. Gracias, Beto. Gracias.